7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos a comentar para ustedes todos los asuntos que, en nuestra opinión, son noticia este martes 31 de enero. Y bueno, vamos a empezar por uno que no puede dejar de alegrarnos, y es que la justicia europea, esto es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha hecho público su razonamiento en torno a las peticiones que ha hecho el juez español Pablo Llarena a propósito de los huidos el 1 de octubre después del referéndum ilegal en Cataluña. ¿Qué dice la justicia europea? Pues que tiene razón el juez español y que no puede negarse Bélgica a atender las peticiones de ese juez con arreglo a la justicia europea. Así es que todo está más cerca para que Puigdemont tenga que ser juzgado en España, o por lo menos eso es lo que parece. Vamos a escuchar cómo lo contaba, y en español, lo cual hay que agradecer siempre, al presidente de ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se llama Koen Lenaers. Una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en un motivo de no ejecución que no se derive de la decisión marco, sino del derecho del Estado miembro de ejecución exclusivamente. En cambio, esa autoridad judicial puede aplicar una disposición nacional que establezca que se denegará la ejecución de una orden de detención europea cuando dicha ejecución daría lugar a una vulneración de un derecho fundamental consagrado por el derecho de la Unión. Volveremos a este asunto porque es muy importante dentro de lo que es la política española, no de ahora, sino de los últimos años. A ver si zanjamos la cuestión de Puigdemont de una vez por todas. Permítanme que abra un paréntesis y que presente, ya le conocen todos, pero yo lo voy a intentar presentar a don Adolfo Albistur. No es fácil. El hombre de Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, ¿qué podéis aportar vosotros para que los españoles tengamos cada día más espacios cardioprotegidos? Pues bueno, lo que estamos haciendo es eso, concienciar que hay una manera de que no existan 30.000 muertes al año, que es las que tenemos en España. Son 100 muertes diarias, se dice pronto, pero la verdad es que es una barbaridad. Y que esto fundamentalmente ocurre porque no tenemos tiempo para, o sea, no da tiempo cuando llegan los servicios de emergencia para actuar sobre esa persona, ¿no? Entonces tenemos que tener muchos más lugares cardioprotegidos. Si nos distinguimos si vamos a las estadísticas, dice que 8 de cada 10 ocurre en nuestro domicilio, entonces yo diría que nuestro domicilio sería, bueno, esencial, digamos, pero sí por lo menos en la comunidad de vecinos, ¿no? Que podamos llegar rápidamente a tomar ese desfibrilador y llevarlo, porque va a ser nuestro aliado que nos va a salvar, ¿no? Porque, si me permites, cuando realmente ocurre un infarto, que hay una oclusión en el corazón, ese corazón empieza a fibrilar en el 85% de los casos, es decir, ya no tiene latido, ya no es consistente, ya no manda sangre al organismo. Entonces nuestro cerebro enseguida empieza a sufrir, ¿no? Y ese es el gran problema, que no tenemos tiempo, que a los 4 minutos el cerebro ya está algo tocado y a partir de los 10 minutos está muerto. Por eso tener el desfibrilador hace que esas 30.000 muertes, si los tenemos en los lugares como puede ser nuestro domicilio, como puede ser en la comunidad de vecinos, como puede ser en una empresa, como puede ser un restaurante, en un comercio, en los sitios que se hace claro, en los sitios que se hace deportes básicos. O sea, yo no iría a ningún sitio que hago deporte si no tiene un desfibrilador, porque es que ahí fuerzas el corazón, ¿no? Y tienes que tenerlo. Entonces, por eso desde Protege tu Vida pues queremos eso, que haya mucho más desfibriladores y que tengamos esa solución, ¿no? Porque los servicios de emergencia trabajan genial, pero no llegan a tiempo. ¿Es fácil de utilizar? Pues mira, es súper fácil, porque realmente lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues sacarlo de esta funda. Fíjate que además es portátil, lo podemos llevar donde queramos, y una vez que lo hemos sacado, pues él mismo, a través de darle un botón, va a hablar, nos va a comentar, pues bueno, lo que tenemos que hacer, que fundamentalmente es sacar unos electrodos, unas pegatinas, vamos a ponerle así, y sobre esas pegatinas lo que vamos a hacer es colocarlas en el pecho según nos indica y ya escuchar que esa persona está fibrilando. Escuchar a la máquina que te va dando todas las efectivamente, le damos un momentito para que veáis que hay una voz. Paciente adulto, ¿vale? Solicite asistencia médica. Que llamemos un 112. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Que dejemos la piel al descubierto.
Tire de la lengüeta verde para sacar Aquí los está esta electrodos. lengüeta que tiramos. Luego ya te dice que saque los electrodos, los abriríamos y los colocaríamos. A partir de él puede ocurrir dos cosas. Una, que ese corazón esté bien, digamos, o sea, no esté en No un proceso, necesite de no un- necesita, con lo cual va a quedar registrado todo aquí. Por eso nosotros tenemos un desfibrilador que Y está... la máquina te va a decir, retírelo, que no hace falta. Eso, o sea, no va a hacer, se va a quedar analizando y luego cuando llegue los servicios de emergencia se dan cuenta. Pero si está en fibrilación, nos va a dar esa corriente, esa energía, esos julios, empieza dando 124 julios, ¿no? Y según si necesitará más iría subiendo, ¿no? Hasta que saque ese corazón para adelante y ese cerebro esté oxigenado. Tenemos que estar sin tocar al paciente cuando eso En se el momento produce. justo que damos Te lo dice la máquina al también. botoncito, apártese y pulse el botón, porque es solamente en ese momento donde no podemos tocar, porque evidentemente vamos a darle una corriente al paciente, ¿no? Así es que esto nos puede salvar del inconveniente de morirte. Fíjate tú, 100 muertes al día que podían quedar bastante reducidas. No a cero, pero... muy reducidas. Además es que, si lo ves así, Xavier, realmente dependemos de la suerte que tengamos. Y de la rapidez de la actuación. Claro, de la suerte que tengamos es si los servicios de emergencia llegan antes, pero como en el 95% no llegan a tiempo, pues nos morimos, ¿no? Teniendo esto cambia totalmente la estadística. Por eso estamos haciendo esta labor y os agradecemos muchísimo desde el Toro Televisión que nos ayudéis para que podamos conocer que existe esta posibilidad, existe esta solución, que ante un infarto y una parada no siempre tiene por qué acabar en muerte si realmente podemos tener a mano un desfibrilador que actuemos sobre la persona. Que sepas que esta casa ya es un espacio cardioprotegido. Efectivamente. Gracias a que tú tuviste la amabilidad de obsequiarme uno de estos aparatos. Efectivamente, aquí tenéis un desfibrilador Por y suerte bueno, no hemos tenido que utilizarlo por ahora. sí, lo mejor es, mira, cuando ponemos extintores, cuando ponemos alarmas, nadie queremos utilizarlo, ¿no? Ojalá no haya que utilizarlo, pero si ocurre, pues aquí lo tenemos. Es decir, y ocurre 100 veces al día mueren. O sea, ¿qué sí ocurre? Que a lo mejor no nos toca a nosotros, ojalá, a un familiar, ojalá, pero vamos conociendo cada vez más casos. No creo que haya nadie que diga, no conozco a alguien que de un infarto se haya muerto, ¿no? Pues a lo mejor si hubiera tenido un desfibrilador, se hubiera salvado. ¿Por qué? Porque hubiera llegado a tiempo ese servicio de emergencia para que hubiera salvado a esa persona. Sí, yo sí conozco casos de gente que ha fallecido porque ha tenido un infarto en un sitio público. Sí, sí, sí. De donde no es fácil que te vengan a buscar en poco tiempo. Eso es que en general es muy complicado porque es que es tan poquito tiempo, es que estamos hablando de 4 minutos. 4 Sí, minutos no es que es pasa nada. enseguida, mientras que llamas a emergencias, te ven que efectivamente, bueno, si es muy grave o no es grave, analizan, mandan la ambulancia, pues es que ha pasado. Entonces ya a partir de 4 minutos ya el cerebro está dañado, que también, menuda desgracia, pues ya quedarte, ¿no? Sí, de alguna sí. manera pues impedido, ¿no? Bueno, pero de esta manera pues solucionamos. ¿Qué vamos a hacer? Ayudar para que los servicios de emergencia cuando vengan lleguen. Para ello serían, nosotros que trabajamos con gente del SUMA, ¿no? Con un vocal del Colegio de Médicos, el Rafael Ortega, que es un médico del SUMA, nos dice ojalá pudieras poner muchos, porque para nosotros es una angustia cada vez que llegamos y sabemos que ya no podemos hacer nada. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues es que es imposible, porque aunque saquemos el corazón, que lo podemos sacar, hasta con 50 minutos lo pueden sacar para adelante, pero el cerebro ya es imposible. Entonces, ahí se queda. Bueno, ¿algún descuento para los que estén interesados? Sí, 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 evidentemente para vosotros, espectadores del Toro Televisión, en este caso de Relación Abierta con Xavier, pues llamando a este teléfono que tenéis en pantalla, vais a tener un 30% de descuento. 900-730-061. Ese es, vais a tener un 30% de descuento, además os dejamos que lo paguéis cómodamente, es decir, el caso es que podéis tenerlo. Facilidades. Y luego además os regalamos una antiasfixias, un aparato súper cómodo para que cuando hay un atragantamiento pues podamos sacar ese cuerpo extraño, esa comida, etcétera, que lo tenemos que tener en el botiquín de casa. Sí, sí, un aparato muy útil porque también hay gente que muere por eso, ¿eh? Sí, 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 sí. En fin, en muchos restaurantes, en muchos sitios donde la gente tiene que pasar por la tráquea cosas, pues Claro. se puede producir, a todos nos ha pasado, que hemos visto la cosa canuta durante unos minutos. Sí, sí, es una angustia, y muy si angustiosa. que los que están alrededor no saben practicarte la maniobra adecuada, Déjeme, sí. que soluciona esto pues muy fácilmente, porque esto es Esto como es fácil. una ventosa. Esto es ¿verdad? una ventosa, se lo puede poner hasta uno mismo. Te estás atragantando, te la colocas, tiras y lo sacas. Es súper fácil. lo que tengas que Restaurantes sacar. lo tenéis que tener todos, evidentemente, y bueno, en el botiquín de casa sería maravilloso Y tenerlo. vosotros lo regaláis si compramos. Efectivamente, lo regalamos y luego, pues, si también lo queréis comprar, pues lo podemos vender. Don Adolfo Albistur, un placer tenerte aquí, colaborar con ese peregrinar vuestro del Protege tu Vida, que, bueno, pues si salvamos, yo qué sé, la mitad de los 100 muertos sería tan Pues fíjate, bueno. porque detrás de esa vida hay familiares, Bueno, o sea, claro. efectivamente, o sea, evidentemente sería muy bueno cada vida que podamos salvar.
Sí, señor, muchísimas gracias por tu visita. Gracias, Xavier, muy amable. Y anímense, porque esto realmente salva vidas y no hay nada más importante que salvar vidas. En fin, tengo que contarles muchas cosas hoy. Vamos a empezar por una pieza un poco angular. Las ayudas que promete Sánchez a los agricultores. Empezó a prometerlas en La Palma, en visita que hizo este fin de semana, y hasta dónde alcanzan y qué pretenden. ¿Y les van a ayudar de verdad a los agricultores a superar la situación que viven ahora? Vamos a verlo. La relación entre Pedro Sánchez y los palmeros ha sido de amor-odio. Apenas 2 semanas después de que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción, el presidente prometió ayudas por valor de 200 millones de euros. A los 3 meses, los palmeros aún no habían visto ni un euro, y el socialista defendió que ya se habían movilizado más de 138 millones y que llegarían a los 400 cuando todas las ayudas se ejecutasen. Se cumplió el aniversario de la erupción y el presidente del Cabildo confesó que la mayoría de ayudas aún no habían llegado a la isla, y aunque los gobiernos nacional y canario informaron que ya se habían entregado más de 565 millones, en verdad el dinero era el del Fondo de Compensación de Seguros, no así el de las instituciones. Sánchez y sus ministros fueron y volvieron, siempre justificando que la tramitación de las ayudas estaba en revisión, hasta que hace apenas medio mes por fin llegaron todas las ayudas. Así lo confirmaba el presidente canario y socialista. Y no porque la diga yo, sino porque los servicios económicos acreditan la entrega en la isla de La Palma de 605 millones de euros. El pasado fin de semana el presidente del gobierno volvió a la carga. En estos presupuestos del año 2023, el gobierno de España va a desplegar 140 millones de euros más para la reconstrucción de la isla de La Palma. Y de hecho están al caer. En este Consejo de Ministros del próximo martes vamos a aprobar ayudas directas a todos los agricultores de todo el país. Unas ayudas directas que se sumarán a los más de 300 millones de euros que el Gobierno aprobó en diciembre para paliar el encarecimiento de los fertilizantes, con un pago de 200 euros por hectárea en superficies de secano y 55 para las de regadío. También al mantenimiento de los 20 céntimos por litro de gasolina, y que se sumaron a los otros en la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. Unas medidas que no pudieron ser recibidas a quienes no cobraban la PAC. Así que muchos aplausos y buenas palabras que solo responden a un año electoral clave para aferrarse al sillón de Moncloa. Es que esto de las ofertas universales, a lo que es tan propicio Sánchez, nos ha vuelto a todos unos descreídos. Va a haber ayudas para todos los agricultores, porque yo soy el que reparte aquí y ya veréis qué bien quedáis y qué contentos. Bueno, y lo va a decir a la isla de La Palma, donde han estado esperando pues más de un año a que llegaran las ayudas prometidas. O lo va a decir a los que han pedido el bono juvenil y no saben, todavía andan perdidos por internet porque es complicadísimo. En fin, las cosas de Sánchez, ya sabéis. Y bueno, este es el pequeño momento del programa en el que yo os traigo una cosa relativa al problemón que tiene España, la sociedad española con la droga, y del cual no se hacen cargo los partidos políticos. Los partidos políticos dicen, ¡uf, qué lío! No sabemos ni qué decir. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo mismo no sabría cuál es la solución, pero hombre, convóquese a quien haga falta y tómense algunas decisiones. Hoy os traigo imágenes del puerto de Barcelona. En el puerto de Barcelona esto tiene una singularidad, es una operación de la Guardia Civil en la que han descubierto que en el fondo de un contenedor que vino en un barco procedente de Ecuador había 1.300 kilos de cocaína camuflada en sacos con cacao. El cacao venía de Ecuador y tal. Bueno, pues gracias a la Guardia Civil hemos podido descubrir que ese cacao era verdaderamente maravillado, porque lo que tenía era coca camuflada. Como os digo siempre, este es un problema que abarca a toda la geografía española, que un día será la coca, otro día las pastillas y otro día el hachís, pero aquí este es un negocio bárbaro que nos ha convertido en un país por el que la droga pasa de oeste a este, de sur a norte, y bueno, la escandalera es monumental porque esto afecta, y hay que tomárselo en serio, a cientos de miles de familias españolas que están esperando soluciones y que, bueno, pues también afecta a estos agentes que veis ahí, del cuerpo de aduanas o del cuerpo de la Guardia Civil, de los agentes que se dedican al combate contra la droga, que tanto ver droga y tanto ver droga al final resulta que se sienten desamparados porque no ven que tengamos un plan que coordine actuaciones de la autoridad para que
no terminemos pues con alguna provincia que se parezca más a Sinaloa, México, controlada por el cártel del mismo nombre, que a lo que son las provincias españolas, donde el orden y la ley están supuestamente garantizados, pero no se sabe nunca, porque siempre que hay redada en un sitio de drogas aparecen armas, aparece mucho dinero en efectivo y aparecen una serie de asuntos que no queremos tener entre nosotros. Bueno, hasta aquí el asunto de la droga que os traía hoy. Vamos a hablar de otra de las grandes noticias del día. Pedro Sánchez, como siempre, precipitando el anuncio, se ha adelantado, aunque es su competencia y puede hacerlo, ha aprovechado la sesión de control en el Senado con una maniobra de fuegos pirotécnicos para concentrar la atención en su discurso y anular, en cierto modo, el de Alberto Núñez Feijóo. Ha sido anunciar que el salario mínimo interprofesional crecerá este año un 8% y quedará en 1.080 euros por mes. Los españoles cobran más, pero son mucho más pobres, al menos así lo perciben y eso dicen los datos. Aunque el salario mínimo interprofesional entre 2012 y 2022 haya pasado de los 641 a los 1.000 euros, incrementándose en más de un 54%, un aumento muy superior a nuestros vecinos franceses o belgas o similar al de los portugueses, suponiendo un fuerte incremento desde que Pedro Sánchez está en el poder y solo entre 2019 y el pasado 2022 creciendo en más de un 33%, lo cierto es que los españoles sienten que han perdido poder adquisitivo y sus previsiones para este año no son mucho mejores. Según el último Eurobarómetro publicado por el Parlamento Europeo, un 54% de la población española afirma que su calidad de vida ya ha empeorado. La cifra aumenta hasta el 69% cuando se trata de insatisfacción con las medidas aprobadas por el Gobierno central contra la inflación. Además, hasta el 90% teme que su calidad de vida empeore durante este 2023 por el aumento de precios. Una sensación comprensible dado que los salarios solo en el último año se han dejado casi 6 puntos de diferencia con la inflación y que según el último AROPE, el indicador de la población en riesgo de pobreza y exclusión del 2022 respecto del año anterior, más de 13 millones de españoles sobreviven y casi 5 lo hacen en pobreza severa. Como hemos contado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al requerimiento planteado por el juez español Pablo Llarena respecto de los huidos por lo del 1 de octubre. Puigdemont, ya saben, todos estos, ¿no? Y ha decidido el Tribunal Europeo que no pueden negarse las autoridades de cualquier país de la Unión a atender la petición del juez español. Quiero hablar de esto con doña Marta Castro, que es vicesecretaria jurídica de Vox. Muy buenas tardes, doña Marta. Hola, buenas tardes, muchas don gracias Javier, muchas por gracias. atendernos. Gracias a ti. Bueno, vamos a ver, ¿qué lectura hacéis vosotros, que sois el inspirador de este procedimiento contra los golpistas? ¿Qué lectura hacéis de lo que ha decidido hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues nos parece buenísima la resolución que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pesar de la interpretación que han hecho por parte de los abogados, el señor Boye, de los fugados, la realidad es que dice cosas muy interesantes, entre ellas, y con todas las salvaguardas, por supuesto, al análisis de los derechos fundamentales que en todo procedimiento, tanto en el Tribunal Europeo como en los tribunales españoles también, como lo hacen los propios jueces, con todas esas salvaguardas, lo que vienen a decir es que la mera invocación de derechos fundamentales y vulneración de derechos fundamentales no sería suficiente para que volviésemos a estar en una situación en la que el tribunal que ha recibido la orden de detención denegase la detención de la misma. Aquí quiero recordar dos situaciones que hemos tenido ya en las que se ha denegado por un tribunal europeo de Europa, mejor dicho, en Schleswig-Holstein y en Córcega, este verano, en julio, que se denegó la orden de detención europea que mandó el instructor. En estos dos casos, ahora mismo, con esta resolución, el tribunal ha definido
que no tienen competencia para entrar a analizar más allá de flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales. Con que no hay un análisis, sigue los parámetros que ya la decisión marco que se tiene que aplicar, es decir, la normativa legal no varía en nada la normativa legal y aclara muy concisamente que tiene que haber una prueba de que en el Estado emisor hay unas deficiencias sistémicas evidentes. Quiere decir que si el Estado emisor no es un Estado que esté infringiendo y haya vulneraciones de derechos humanos, si, como ocurre en España, está dentro de un sistema democrático que guarda todas las garantías del proceso, no podrán ningún tribunal que no sea español tendrá que adaptar y dar cumplimiento a la orden de detención europea. Y dice otra cosa también muy relevante, que se podrán emitir todas las órdenes de detención que consideren oportunas por parte del tribunal, con que emitida una no se agota ahí la vía de persecución, sino que continuará la misma. O sea que por nuestra parte la valoración es muy positiva. Es además un refuerzo a que el procedimiento se está llevando con todas las garantías y además cumpliendo toda la normativa, y no van a poder mantener como quieren más adelante unas posibles vulneraciones de derechos fundamentales, que es lo que se asisten, porque no existen ni van a tener vía para poder invocarlas. Señora Castro, entonces, ¿el juicio a Puigdemont en España está hoy más cerca que ayer? Bueno, el problema que nos encontramos de cara a un posible enjuiciamiento, la realidad es la situación que ha creado el Gobierno con estas pautas marcadas desde la mesa de negociación, en la que lo que tenemos es la desaparición de un delito de sedición, la disminución de las consecuencias penales de malversación y además la situación de facto que ya de indultos a los que ya fueron condenados. Ese es el verdadero peligro para que los 4 fugados, si son enjuiciados, lo sean con las mínimas consecuencias. Pero desde luego no lo es por un cambio de aplicación o de criterios ni de instrucción ni de normativa. El peligro viene por los acuerdos que el Gobierno y el impulso de la ley de sedición, en la que desaparece de un plumazo todo ese delito y como hemos pedido y como ha pedido Fiscalía, se podrá enjuiciar bajo un delito más grave, pero desde luego no va a poder ser por sedición. Ante esto, recordar que Vox ha presentado un recurso de inconstitucionalidad sobre estas medidas, sobre la ley de sedición, y veremos a ver qué responde el Tribunal Constitucional. Doña Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, un placer enorme tenerla en el programa. Muchísimas gracias por sus explicaciones, lo hemos entendido, está claro, aunque no sabemos cuándo podrá juzgar la justicia española a Puigdemont y qué noticias nos vendrán a partir de ese momento. Le agradezco mucho su participación en el programa. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Gracias. Mañana empieza la famosa cumbre hispano-marroquí, el supuesto gran éxito diplomático de Pedro Sánchez, con ese giro hacia todo lo que importa para el rey de Marruecos. Por ejemplo, recuerden que los eurodiputados socialistas españoles votaron en el Parlamento Europeo en contra de una resolución contra las prácticas contrarias a los derechos humanos que practica el reino marroquí y que afectan fundamentalmente a los periodistas. Pero mañana es ese día grande. ¿Qué llevarán en el zurrón, en la mochila de los inconvenientes que tienen las relaciones entre los dos países? Vamos a verlo. Miércoles y jueves, 2 días grandes para Sánchez, o así es como lo ven de él, y es que se celebra la primera reunión de alto nivel con Marruecos desde 2015. El Ejecutivo califica esta cita de histórica, pero un Ejecutivo que no estará al completo.
Junto a Sánchez y Álvarez viajarán los ministros de Economía, Transición Ecológica, Justicia, Interior, Transportes, Educación, Industria, Inclusión, Agricultura y Ciencia. Sin embargo, habrá plantón de Unidas Podemos en señal de protesta. De hecho, la polémica respecto a esta cumbre no acaba aquí, porque Pedro Sánchez no sabrá hasta última hora si el rey Mohamed VI le recibirá o no en Palacio. No es de extrañar que el presidente le dé importancia a esta cumbre, ya que todos sus socios del gobierno se opusieron a la entrega del Sáhara a Marruecos, una postura que Sánchez va a tratar de cambiar con la firma de hasta una veintena de acuerdos con el país vecino. Y es que ambos países firmarán un nuevo protocolo para facilitar inversiones españolas en Marruecos, un acuerdo para que hasta 80 colegios marroquíes cursen asignaturas en español, cooperación en la lucha contra el terrorismo y, aquí es donde viene la sorpresa, la apertura de aduanas comerciales con Ceuta y Melilla. Las de Melilla se reabren después de 5 años, pero las de Ceuta no habían existido nunca. La declaración conjunta ya ha sido calificada por la delegación española como un acuerdo de una profundidad y calado sin precedentes. Sin embargo, ya nadie cree la palabra de Sánchez y mucho menos en que quiera lo mejor para España. Y de Ucrania. Bueno, pues de Ucrania tenemos que contarles que el presidente norteamericano Joe Biden ha zanjado la cuestión. Pedía el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que enviaran cazas para hacer frente a las tropas rusas y Biden ha dicho no a los cazas. Los aviones de combate occidentales no volarán de momento sobre cielo ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechaza completamente enviar cazas al país. Tampoco lo hará el gobierno de Reino Unido, que lo ha descartado al considerarlo poco práctico. Unas declaraciones que llegan después de que el ministro de Defensa de Ucrania reconociera que los aviones de combate occidentales son el siguiente punto en su lista de deseos. Después de semanas de insistencia, Ucrania lograba la semana pasada que varios países europeos se unieran al plan de enviar tanques Leopard al país. Un plan al que también se sumó Estados Unidos, que confirmó el envío de 31 tanques Abrams en el momento más crítico de la guerra. Pero Zelensky no se queda conforme, quiere más ayuda y tiene todas sus intenciones puestas en estos aviones de combate. En Europa hay algún que otro país dispuesto a ofrecer esa ayuda. De momento únicamente Francia, Polonia o Países Bajos lo están valorando. Por su parte, el ministro de Exteriores estadounidense le ha pedido a su homólogo ruso que retire las tropas de Ucrania y pongan fin a la guerra, algo que de momento parece estar lejos de suceder. Ucrania espera recibir en las próximas semanas entre 120 y 140 tanques en la primera oleada de envíos, pero mientras tanto la invasión continúa. Como cada semana, el Club de Amigos os informa de las actividades más próximas que tiene preparadas para vosotros. El miércoles 8 de febrero a las 7 de la tarde comienza el recorrido por los castillos españoles. La primera parada son los castillos de Valladolid y de León, con Mar Cristóbal. Hablará sobre su construcción, su estructura, su historia y el por qué y para qué se construyeron. El viernes 10 de febrero a las 10 de la mañana os espera el Teatro Real de Madrid para recorrer sus diferentes estancias, observar la estructura del edificio, la decoración de los espacios públicos, conocer el funcionamiento de un teatro de ópera y muchas curiosidades que en él se alojan. El lunes 13 de febrero a las 6:30 de la tarde estará de nuevo en el Club de Amigos Juan Zaragoza. Hablará de la glándula pineal y su importancia en nuestro cuerpo. El jueves 16 de febrero a las 7 de la tarde Blanca Lledó os hablará de la vivienda colectiva contemporánea, poniendo como ejemplo 3 edificios: Mirador, Celosía y Mare de Déu. Ese mismo día, El Gato al Agua se va de gira y estará en Valencia. Podréis disfrutar de vuestro programa favorito en directo. Si quieres asistir, solo tenéis que llamar al teléfono del Club de Amigos o entrar en su página web. El lunes 20 de febrero a las 7 de la tarde comienza el ciclo de historia de José Javier Esparza. Hablará sobre la verdadera historia de la conquista de América, por qué Colón sabía o pensaba que iba a encontrar tierra, qué fue el mestizaje y de cómo se hizo realmente la conquista, obra de indios y españoles. Es muy fácil apuntarse a estas y otras muchas actividades a través de la web clubdeamigos.eltorotv.com, en el apartado Agenda, llamando al 91 616 2464 o escribiendo un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Bueno, pues hay cosas que uno no termina de entender. Por ejemplo, lo que les vamos a contar ahora. Faltan antibióticos, y no solo en España, sino en toda Europa. Así es que la concentración de industria farmacéutica es increíble
de cualquier tipo de fármaco en Europa hay cantidad de productores, pero en las farmacias de los europeos faltan los antibióticos, especialmente los infantiles, que ahora son muy requeridos porque ha habido un incremento de enfermedades relacionadas con las vías respiratorias que demandan el uso de estos antibióticos. Y a la hora de la verdad, pues nadie sabe del todo por qué, espero que hoy lo podamos averiguar, pero resulta que hay que hacer una buena peregrinación para encontrar antibióticos y muchas veces serán antibióticos adaptados. Aumenta la escasez de medicamentos en la Unión Europea. Las farmacias españolas detectan cada semana fallos en el suministro de medicamentos. El año pasado fueron 403 los que tuvieron dificultades para ser distribuidos, concretamente un 150% más que en 2021. Unas cifras peores incluso que en los años de pandemia. En 2020 el promedio semanal de falta de medicamentos era de 41 y en 2021 de 28. ¿Pero qué tipo de medicamentos son los que faltan en las farmacias? Pues bien, destacan sobre todo los destinados al sistema nervioso con un 20% y al sistema cardiovascular con un 19% de medicamentos afectados. Pero el ejemplo más evidente de falta de suministro ha sido la amoxicilina pediátrica, utilizada para tratar muchas infecciones en niños. Una falta de stock tan grande que ha obligado a los padres a utilizar la medicación adulta pero con menos dosis para los niños. También es especialmente llamativo el desabastecimiento de los antidiabéticos análogos del GLP-1, que tienen efecto de pérdida de peso. Pero a pesar de esta complicada situación, el presidente de los farmacéuticos ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Ha asegurado que 9 de cada 10 medicamentos se pueden sustituir. Es únicamente el 10% los que no tienen alternativa. Y para combatir esta falta de medicamentos, los farmacéuticos lanzan PharmaHelp. El objetivo es conectar a las farmacias y ayudar al paciente a localizar un medicamento en otra farmacia cercana cuando no se dispone del mismo. Una iniciativa para que los ciudadanos puedan continuar con su tratamiento sin ningún problema. En la actualidad, PharmaHelp cuenta ya con 5.700 farmacias conectadas y ha permitido localizar más de 3.000 medicamentos al mes. Me gustaría hablar de todo esto con don Juan Pedro Rísquez, que es vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. Muy buenas tardes, don Juan Pedro. Muy buenas tardes. Bueno, cuénteme, ¿cómo es posible esto? Si tenemos la industria farmacéutica en Europa altamente concentrada, la amoxicilina tampoco es una invención complicada que dependa de un solo proveedor en el mundo. En fin, hay incluso otros árboles para obtener antibióticos distintos a la amoxicilina. Y sin embargo, no España, Europa sufre la falta de antibióticos. Sí, y no solo Europa, Estados Unidos mismamente también tiene esta misma problemática. Efectivamente, teniendo una industria farmacéutica potente en Europa o en Estados Unidos, pues observamos a lo mejor con sorpresa, ¿no?, que existan estos problemas de falta de suministro de algunos medicamentos, en concreto ahora que se habla tanto de la amoxicilina pediátrica. Pero sí existe una especial concentración de la fabricación de los principios activos de la inmensa mayoría de los medicamentos en los países del este asiático y creo que eso dificulta cuando hay momentos de una especial demanda ocasionada en este caso por la estacionalidad y por el incremento importante de patologías respiratorias pediátricas, probablemente también como consecuencia de haber abandonado las medidas de protección que hemos tenido durante toda la pandemia y que ahora pues se han notado en un año con un incremento de esta patología de una manera importante, ¿no? Los problemas de falta de suministro de medicamentos vienen arrastrados de hace tiempo. Tuvimos un año mejor el año pasado, veníamos de años más complejos, del año 18, 19, se eliminan las subastas de medicamentos en Andalucía y eso provoca también que disminuyan los desabastecimientos, pero este año, pues como consecuencia de una situación global que creemos y entendemos también que la guerra de Ucrania, con esta repercusión tan importante en las materias primas, está afectando a la producción de estos medicamentos para abastecer a una demanda especialmente importante, ¿no? Los materiales no solamente son los principios activos y lo que es el medicamento que se conoce en sí, sino que el propio acondicionamiento también está sufriendo tensiones, ¿no? A la hora de poder elaborar correctamente los prospectos, el cartonaje, los blisters cuando son comprimidos, el envase, son situaciones que se están viendo comprometidas,
pero también hay que trasladar un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que diariamente en la farmacia se solucionan la inmensa mayoría de los problemas relacionados con la falta de suministro de estos medicamentos. Bueno, sobre todo con algo que se ha inventado, parece la necesidad de un país en guerra. Se ha inventado pues, los medicamentos antibióticos, pero adaptados, ¿no? ¿Eso es seguro? Sí, bueno, es seguro. Esto es una situación que con carácter excepcional la Agencia Española del Medicamento permite que se haga en el caso de no encontrar el medicamento en cuestión, ¿no? Venimos del mes de noviembre, que tuvimos esta primera oleada de patologías respiratorias pediátricas, que sí es verdad que pilló quizás un poco más desprevenido al sector, y que notamos un incremento muy importante y una falta de suministro bastante importante, pero se ha racionado en estos 2 últimos meses y ha permitido que las farmacias hoy en día tengan mayor acopio de este grupo de medicamentos. No obstante, para esas situaciones excepcionales sí se ha habilitado algo que por otra parte venimos reclamando desde hace tiempo. No solo es que se pueda hacer como ha autorizado la agencia a modificar las dosis modificando la forma farmacéutica, de tal manera que comprimidos de 500 perfectamente ranurados pueden dar dosis de 250 que es la dosis pediátrica más habitual. Pero sí es cierto que aunque solucionamos una gran cantidad de problemas relacionados con el suministro de los medicamentos, necesitaríamos, por otra parte, tener una mayor flexibilidad a la hora de poder abordar tratamientos con diferentes formas farmacéuticas, lo que aprovecharíamos un vademecum mucho más amplio y tendríamos unas posibilidades mayores de solucionar el problema para nuestros pacientes. Lo importante es que cumplan con el tratamiento en dosis y en medicamento que le ha trasladado y que le ha prescrito el médico. Y podemos utilizar muchas diferentes formas farmacéuticas para que ese tratamiento se cumpla. Señor Rísquez, además de los antibióticos, sobre todo los infantiles, ¿qué más se echan falta? ¿De qué más medicamentos estamos desprovistos? Bueno, está afectando, como han indicado antes en los datos, a prácticamente todo el sistema de medicamentos, ¿no? Porque observamos que medicamentos que afectan al sistema cardiovascular, al sistema nervioso, al metabolismo, como los antidiabéticos, todos tienen proporcionalmente, están afectados en base al mayor número de medicamentos que haya en cada uno de esos grupos. Hemos tenido también recientemente una afectación importante sobre estos medicamentos antidiabéticos derivados de la GLP-1 que de repente empezaron a usarse también para tratar la obesidad y que hubo un incremento importante y que ya se está corrigiendo en el último mes, ¿no? Creo que no hay una patología concreta que afecte con mayor cantidad al problema de suministro. Es un problema global, no es un problema exclusivo de España, afecta a los países de nuestro entorno y tiene muchísimas causas, desde el proceso, como decía, de la adquisición del principio activo, muy focalizado en los países asiáticos, hasta la fabricación del medicamento en sí, con algún problema de producción, o ya la distribución que afecta menos a todo este problema de suministro de fármacos. Me queda en la cabeza la pregunta que le voy a formular. ¿Cree usted que es la globalización lo que hace que los principios activos se importen, qué sé yo, de la India, donde cuestan mucho más baratos, y los productos finales se elaboren en los bonitos laboratorios suizos, ¿no? Bueno, no queda duda de que todo este tipo de problemas hay que analizarlos y ver que tenemos que potenciar también esta industria farmacéutica y que España, por supuesto, y toda Europa siga potenciando la fabricación para no tener una dependencia excesiva de todo esto, ¿no? Ya hay planteamientos para empezar a llevar a cabo plantas de fabricación de principios activos que serían muy importantes. Y el precio del medicamento también en nuestro país es algo que hay que tener en cuenta. Piensen que tenemos el precio más bajo de medicamentos de muchísimos países, probablemente de todo nuestro entorno europeo. Y al final hay que cubrir demandas en todos sitios y el precio del medicamento en España es especialmente barato, ¿no? Son factores que difícilmente ayudan a mejorar este problema de los desabastecimientos, pero mientras tanto, desde la organización colegial, como bien ha indicado,
estamos llevando a cabo no solo este proceso de información a través de nuestra plataforma CISMED, que informa más de 10.000 farmacias todos los días de esos medicamentos que intentan conseguir para sus pacientes y no les llega a la farmacia, como esta nueva herramienta que presentábamos hoy de Farmagel para conectar a todas las farmacias de un entorno y que el paciente ya no tenga que peregrinar en busca de un medicamento que no encuentra en su farmacia habitual porque se lo hemos encontrado en un entorno razonable. Bueno, pues agradecidos por ese esfuerzo adicional de los farmacéuticos que tienen que estar pendientes de rellenar esos datos y de aportarlos a sus clientes. Don Juan Pedro Rísquez, un placer enorme contar con sus explicaciones en el programa. Mucha suerte. Ustedes ya dieron el callo lo suyo durante la pandemia y ahora les toca, ya superada la pandemia, pues atender lo que nadie podía imaginar, que nos faltaran los antibióticos o que nos faltara el ibuprofeno, ¿no? En fin, muchísimas gracias, insisto. Seguiremos llevando esa labor siempre pensando en nuestros pacientes y seguro que saldremos adelante también. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Ya han conocido ustedes algo insólito. Dice, anda que no hay parados en España como para montar pues una empresa de farmacéutica que dé con los antibióticos en fase pues de genéricos y que acabe con la falta de una vez por todas, o sí, que haga esas materias que ahora preferimos comprar a países lejanos y se hagan aquí y recuperemos un poco de sentido común, porque el exceso de confianza en la globalización nos ha dado ya unas cuantas puñaladas. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes quiero comentarles una cosa que siempre hago, es tratar de convencerles de la oportunidad y del beneficio mutuo común de que ustedes se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión. Lo digo con mucho orgullo y lo digo con mucha confianza, porque sé que ustedes y nosotros nos necesitamos. Ustedes necesitan un medio de comunicación comprometido con la verdad, comprometido ajeno a las dádivas que va entregando Pedro Sánchez, a esos favores de carácter político, a esas entregas publicitarias, a esas cosas, ¿no?, que luego condicionan un comportamiento, pues digamos, de fidelidad al que paga, de lacayismo informativo. No es nuestro caso, como ustedes pueden analizar, así que vean unas pocas horas este canal de televisión. Acreditarán que nosotros dependemos de ustedes y de su apoyo y por eso se lo reclamo. Acérquense al Club de Amigos del Toro Televisión para ayudarnos a crecer, a ser más influyentes y así poder defender mejor esas ideas que sabemos que compartimos ustedes y nosotros. No les defraudaremos, háganlo porque merece la pena. Bueno, y además el Club de Amigos trae ofertas espectaculares. Por ejemplo, hoy les quiero hablar de los relojes manuales del Club de Amigos. ¿Por qué? Pues porque los tienen en modelo de hombre y mujer, como estos que ven ahí en pantalla. Tienen caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder ver el reloj en la oscuridad y tienen funciones para poder ver el mes y el día de la semana en que nos encontramos. Son relojes sumergibles hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y si necesitan alguna información de carácter técnico o si los quieren reservar, tengan en cuenta que es una edición limitada, así es que no pierdan la oportunidad. Ese programa se llama La Redacción Abierta porque aquí les vamos contando las cosas así que se suceden y hay una última hora que requiere demostrar esa condición de agilidad. Bien, ¿qué tenemos que contar? Pues que según fuentes oficiales marroquíes, España no pidió en ningún caso el trámite para expulsar al yihadista llamado Yassin Kenzo, el hombre que mató al sacristán en Algeciras, que dejó a 4 personas más malheridas, en fin, que se nos había contado la historia de diferente manera. Sabíamos que llevaba 6 meses aquí después de haber decretado la orden de expulsión, que nadie había ejecutado eso y se nos contó desde el Ministerio del Interior que es que Marruecos no lo aceptaba. Lo contaron con la boca pequeña, ¿eh? No, Marlaska, esto no. Uy, cualquier cosa que ofenda a Marruecos en estos momentos,
Mañana empieza la cumbre hispano-marroquí, ya lo han visto antes. Bueno, pues ahora dice Marruecos es un gran especialista en dar bofetadas con la mano fría. Y en vísperas de esa cumbre, Marruecos tensa eso y desvela que España no pidió el trámite de expulsión del ciudadano marroquí de 25 años, que como saben, pues cometió el primer atentado en un lugar de culto de nuestra religión en Algeciras, con un muerto. Bueno, vamos a abrir la mesa de análisis político en la que aquí reina la libertad y podrán hablar de eso y de cualquier otra cosa que yo sugiera o proponga. Doña Alejandra Serrano, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. Hacía mucho tiempo que no la veía. Mucho tiempo. Y ya desde que no vengo, candidata también a la alcaldía de San Fernando de Henares. Hombre. Así que... Y con posibilidades, eso es el bueno, cinturón. Estamos trabajando para dar una alternativa a los vecinos. Antiguamente llamado el cinturón rojo. El cinturón rojo, pero del socialismo se sale. Bueno, del socialismo se sale y algunas veces hasta con entusiasmo. Efectivamente. Don Alberto Pérez. Don Alberto Pérez es impulsor de Acción Liberal y analista político y expolítico y tantas las cosas. Bien hallado y gracias por estar aquí. Bien hallado, muchas gracias. No sé si queréis añadir algo de esto que acabamos de dar. No pasa nada porque estamos acostumbrados a que nos dé con la manita fría a Marruecos. Y está bien porque al fin, con este tipo de contraste, llegaremos a conclusiones útiles, sin duda. Por ejemplo, una conclusión útil: solo se expulsa el 8% de aquellos que efectivamente han llegado al final de un expediente muy prolijo, que es el de expulsión. Solo el 8%. Y la verdad es que es una vergüenza. Es una vergüenza porque aquí un tío que llega en moto de agua, con un teléfono de esos de segunda generación, que se cuela por este país, que le dicen márchese porque usted no está pues aceptado por ninguna autoridad de España y se tiene que ir. Que nadie lo busque y lo ponga de patitas en Marruecos, pues es un poco extraño. Ah, no, es que Marruecos no lo aceptaba. Bueno, pues ahora Marruecos se la devuelve pim, pam. ¿Cómo que no? Si no lo habéis pedido nunca. Y ahora a ver qué explicaciones da este gran Fernando Grande Marlaska. Bueno, vamos a empezar por la bronca de la ley del solo sí es sí, que como saben atormenta, corroe las cañerías del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Sabemos que no van a romper? Pues muy probablemente. ¿Sabemos que no va a dimitir nadie? Pues muy probablemente. Pero ahí está el lío y el lío da mucho juego. Van a ver cómo ha ido en las últimas horas la bronca entre los socios de gobierno a propósito de la ley del solo sí es sí. Han tardado 4 meses en reconocerlo y ahora habrá cambios en la ley sí o sí. Es evidente que hay una preocupación, que hay una alarma social, que hay que hacerse cargo también del sentir de esas víctimas. La norma estrella de Montero ha marcado la agenda del día en el Consejo de Ministros. La mejor forma de defender la ley del sí es sí es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para evitar que estos efectos se produzcan. Unos cambios que, sin embargo, la portavoz del Ejecutivo ni detalla ni se detiene en explicar. Unidas Podemos se ha mostrado indignado. La línea roja es el consentimiento. Los morados siguen sin reconocer que haya errores en el texto. Bueno, llevamos trabajando desde el primer minuto, como saben, en evitar la aplicación incorrecta por parte de una minoría de jueces de la ley solo sí es sí. No les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Hay mucha gente deseando que Podemos salga del gobierno, pero vamos a estar aquí. Lo que proponen los socialistas a partir de el informe elaborado por Justicia es volver a las penas anteriores a la reforma del Código Penal. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, insiste en que se depuren responsabilidades. Sigue negándose a cesar a la ministra máxima responsable de esta ley. Y ayer Carmen Calvo reconoció que en el Consejo de Ministros eran perfectamente conocedores del efecto que iba a tener esta ley. El caso es que todos en el Consejo dieron su visto bueno al texto legal y ahora la portavoz de los socialistas y ministra de Educación, Pilar Alegría, se escuda. Bueno, le quiero decir que tras el amplísimo debate que esta ley tuvo, le puedo asegurar ningún poder de las que trabajó esta ley esperaba estos efectos. Hasta los socios de Sánchez de legislatura reconocen ahora que hay que realizar cambios en el texto. Compromís apoyaremos evidentemente la rectificación. Habría que hacer una reflexión. Y es una ley que ha tenido algunos resultados no deseados, que nadie quería, que requieren modificaciones técnicas. La cuestión escama, aunque en el equipo de Sánchez no contempla por el momento que esto pueda suponer una nueva ruptura del gobierno.
ni el consentimiento, ni las modificaciones técnicas. No, no, no. Lo que requiere esa perversa ley es echarla abajo y hacerla de nuevo, que es lo que plantea Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, y presentar una proposición de ley y hablar con expertos y con catedráticos, lo contábamos ayer aquí. Esa es la única línea de conducta para borrar esto. Ojo que eso lleva tiempo, esto no se hace de hoy para mañana y va a continuar el goteo del que luego tengo mucho interés en hablarles. Que la línea está muy rota lo demuestra una tertulia que mantienen Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno, y Pablo Iglesias, ex vicepresidente del mismo Gobierno. Se llevan a matar. ¿Qué dice Carmen Calvo de la ley de Irene Montero? Lo van a ver. Los dos hacemos objeciones clarísimas a esto. ¿Y sabes qué ocurre, Pablo? Que en un gobierno se respeta también la autonomía de un ministro. Cuando dice mi ley es esta, se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo mi ley es esta. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera. ¿Y sabes qué ocurre? Que se respeta a una ministra cuando una ministra dice esta es mi ley, en estas condiciones la quiero sacar, creo firmemente en mi ley. Y finalmente, y tú has estado en Consejo de Ministros, yo he estado muchos años en Consejo de Ministros, hay un último minuto y un último momento en el que se dice, si el ministro o la ministra tira para adelante con su proyecto porque cree en ello, es quien lo trae, quien lo tiene que defender, quien lo tiene que sacar adelante, quien tiene que encontrar apoyo, y se hizo respeto de esta situación. No había visto tan feliz a Margallo desde hace tiempo, que estaba ahí como de convidado de piedra viendo este partido en el que se dan unas leches impresionantes. Iglesias no reaccionó en aquel momento, es una buena señal que no reaccione Iglesias. Seguramente el tuit que emitió es lo que significa que hay una brecha abierta, que hay una diferencia central entre... Bueno, fíjate, dice que Calvo lo que está haciendo es revelar deliberaciones del Consejo de Ministros. Yo no he oído que revelara ninguna. Y lo que hace es acusar al ministro de Justicia, al Ministerio de Justicia, de prevaricar. Claro, la tesis de Iglesias es muy torticera y muy borde. Dice, hombre, si estabais en contra, la ministra de Justicia estaba en contra del texto que proponía Irene Montero, y la dejó pasar. Entonces estaba prevaricando. Prevaricando ya sabéis que es tomar decisiones políticas injustas a sabiendas. Eso es una puñalada trapera que en el fondo solo evidencia un clima muy tenso entre las dos formaciones que componen el gobierno. La cuestión es, y lo que yo os quiero plantear a ti, Alejandra, la primera es, ¿por qué demonios no rompe Sánchez? Si ahora ya sabe porque lo dicen las encuestas, y no solo las de Tezanos, ya sabe que Podemos no le roba un voto en la izquierda española. El futuro electoral de Podemos es como el de Ciudadanos, 8 votos arriba, 8 votos abajo. Así es que, hombre, este es un momento ideal, siendo egoísta, por el bien, a mí me da igual si rompen o no. Lamentablemente pienso, ya se lo he dicho, que no. Pero hombre, vamos a ver, ¿cuándo va a tener 369 motivos con 369 mujeres víctimas por los efectos de una ley chapuza mal hecha? Pues sí, es genial esto, rompes con ellos. El Partido Popular, lo decía ayer, hoy lo ha reiterado en el Senado, Alberto Núñez Feijóo le garantiza que llegará a buen puerto la legislatura porque no quieren guerra si rectifica esto. Pero bueno, desde luego satisfacer a las víctimas es el último de los argumentos de todo este proceso. Yo creo que si rectificara Sánchez y rompiera por esta ley, que es gravísima, rompiera con Podemos, aumentarían sus expectativas, que tampoco me hace muy feliz, pero bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que ponernos en antecedentes, y es que a este gobierno, y en concreto a Pedro Sánchez, no le han importado las mujeres ni en el momento en que se redactó la ley ni ahora. Es más, ahora la va a cambiar por precisamente las encuestas de Tezanos, sin importarle absolutamente nada las mujeres. Lo primero que tendría que hacer, anteponiendo, por cierto, su pacto con Podemos y su gobierno de coalición
a esta ley, cuando ya se le advirtió por parte de políticos, de juristas, de expertos, que esta ley iba a tener estas consecuencias. Pero él, como siempre, este gobierno hizo oídos sordos. No solamente este gobierno, sino los 205 diputados que le apoyaron en el Congreso y por lo cual salió aprobada esta ley. Y no solamente los 205 diputados, sino todos los alcaldes socialistas que gobiernan, en concreto ahora, en la Comunidad de Madrid. Es decir, son todos discípulos de Pedro Sánchez, por muchos que algunos quieran parecer que es una marca blanca. No, todos los alcaldes socialistas son discípulos de Pedro Sánchez. Por tanto, lo primero que tiene que hacer este Ministerio de Desigualdad, que ha sido nefasto para las mujeres y que ha sido nefasto para el feminismo, es dimitir en bloque. Y si no dimite, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es cesarles pues por su incompetencia y por su falta de delicadeza en primer lugar y en segundo lugar por su falta por su mal trabajo, porque al final cuando tú apruebas una ley pues tienes que estar asesorado, y yo creo que con 22 ministros y la cantidad y más de 2.000 asesores que tiene este gobierno, pues hombre, que se pongan ahora a estudiar y a preguntar, cuanto menos parece un poco sorprendente. De chiste. A ver. La cuestión es, en el caso de que se lleve a cabo esa reforma que quieren hacer con ajustes técnicos, que impediría estas rebajas o estas reducciones de condenas, a lo mejor nos vamos a miles de condenados por abusos sexuales, violaciones y demás, los que están en la calle y los que están viendo reducida la pena, porque esto tiene unos trámites parlamentarios. En el caso de que se pongan a hacerlo realmente, como hoy, como dice el PSOE, la ministra efectivamente, que quería hacerlo. Yo creo que Sánchez no va a romper porque no le dan las cuentas, no le salen las cuentas. Entonces solo le queda una esperanza, y es que cambie algo, o a lo mejor el pitas que va a dar a todos los españoles durante todo este año, que ya les está dando a muchos, y lo que le va a seguir dando a costa del resto de los impuestos, y el beneficio extraordinario que ha obtenido de la inflación que sufrimos en este país, pues él puede tener esa esperanza. Es un deseo también, tú lo comentabas, Javier, es un deseo. Yo creo que en la sociedad española ha avanzado mucho la tesis de que esto nos ha hecho mucho daño, y ha hecho mucho daño a muchas mujeres inocentes que se han visto absolutamente toreadas por esta ley. Y que el cabreo ¿Pero es por qué lleva muy 4 grande. meses así? Porque la ley lleva en vigor 3 meses y pico. Sí. Quiero decir, ¿nos esperamos ahora? Yo creo que también ha tenido un componente importante el hecho de que este fin de semana Feijóo se haya abierto de brazos y le ha dicho al gobierno: pongo al servicio los votos del Partido Popular, al servicio de la reforma de esta ley. Pero rompa usted con quien lo ha hecho. Yo creo que eso ha perjudicado la línea de ruptura. ¿La línea de ruptura, crees? Sí. Pero si lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas, y no Que lo sí, va a que hacer. sí, Pedir disculpas no solamente a las mujeres, que las ha revictimizado, sino también a todos los jueces, los medios de comunicación, que les ha estado tachando de machistas, de fachas, que no apoyaban a las mujeres. Es decir, lo primero que tiene que hacer este señor es pedir perdón. Pedir perdón a las víctimas y pedir perdón a todos los sectores que ha estado insultando, porque precisamente le avisaron de las consecuencias que iba a tener esta ley del sí es sí. Pero él sigue viviendo en Moncloa y pues esperemos que dentro de poco espero que estéis de haya un acuerdo cambio con el argumento de que este señor, el narcisista Sánchez, en política es un posibilista. Sí, ¿no? Él solo analiza aquello que le conviene. Claro. Votos. Desde ese punto de vista, le conviene mucho el aparecer como el que ha producido la ruptura, porque ha dado un puñetazo en la mesa y ya basta de esto, y obliga a rehacer esa ley. Ojalá. Lo que pasa es que, debe estar encandilado con ser presidente europeo en la segunda parte del año, o debe estar incómodo en alguna circunstancia que no nos cuenta y no toma esa decisión. Sí, puede depositar sus esperanzas en ese segundo semestre de 2023, que va a ser el presidente de la Comisión, el presidente de turno en Europa. Quiero decir que nadie le va a elegir, es que le toca a él como le tocaría a cualquier otro presidente del gobierno. Quizá deposite las esperanzas en ese semestre. Yo creo que no va a romper. Quizás es un deseo, tú lo comentabas antes, es un deseo, ojalá, pero a él no le salen las cuentas. También sería arriesgado esa ruptura. Yo creo que podría obtener algún beneficio electoral, algún rédito electoral, pero no tengo nada claro que eso le diera para conseguir llevar a término un nuevo gobierno. Por eso estoy seguro que no va a romper. En la mente tal vez un poco simplona de los españoles, que siguen siendo engañados y dan su voto a la izquierda,
¿qué pesa más? ¿La idea de un presidente calzonazos que aceptó una ley sabiendo que era un desastre, que la ha mantenido? Es verdad, y en eso lleva razón Pablo Iglesias. Hace un mes decía que esta ley era un ejemplo europeo y era buenísima. Y ahora ya están en que no, en que esto no cuela. ¿Cuál es el problema? Pues el goteo, la sangría, el goteo. Vamos a ver cómo va hoy ese recuento que yo sé que incomoda mucho en Zarzuela y por eso lo hago cada día. ¿Qué dice el recuento hoy? Pues 340 reducidos de condena y 29 excarcelados, 369. El horizonte, Alberto, el horizonte confesado por gentes en el mundo judicial es que esto podría llegar hasta 800 casos. Te acabo de dar yo la cifra de los 1000. Los va a rondar, sin duda. Aunque se reforme esta ley, los va a rondar porque los trámites parlamentarios conllevan un tiempo y en ese tiempo va a seguir saliendo gente de la cárcel, va a seguir siendo vista, se van a seguir reduciendo las condenas. Por lo tanto, esta sangría, porque lo comentaba Alejandra en su intervención, nos estamos olvidando de las víctimas, que son las verdaderas víctimas de todo esto, que van a haber personas que han sido condenadas por la acción de unos hechos delictivos en la calle o reducidas las condenas. En la calle, los que se reducen las condenas irán saliendo de la calle, a la calle, eso está claro. El que tenía 3 años y le queda 1 año ahora, pues en 1 año está en la calle. Ayúdame, vamos a ver, recuerdo a Felipe González decir que esta ley es una inmoralidad, poco más o menos. Recuerdo a Alfonso Guerra, durísimo. No tienen ni idea de lo que tiene que hacer un jurista a la hora de hacer una ley. Recuerdo a Manuela Carmena, que los ponía a escuadra y les decía, hombre, pero ¿cómo salís con el argumento de que los jueces son machistas cuando la mayor parte de los jueces en este país son mujeres? Y además, el juez tiene un impedimento constitucional. Al reo hay que aplicarle la legislación más favorable. Es verdad. Y eso es así y les dolerá. Estoy convencido del dolor que alguien pueda tener reduciendo o escarcelando. Ayer os contaba el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Álava. Ayer pues tuvieron que escarcelar a 2 argelinos que habían violado a la misma mujer, porque claro, según los preceptos de la nueva ley, la condena no era apropiada y habían cumplido una buena parte de la misma, con lo cual el juez de vigilancia penitenciaria llevó este caso a la audiencia y la audiencia dijo, pues oiga, no tenemos otra. Y eso duele si eres juez o jueza. Duele más si eres jueza, creo, pero en cualquier caso si eres hombre también duele y duele mucho. Ahora, todo eso, todos esos argumentos en contra, por cierto, hubo pronunciamientos en contra de la lideresa de Podemos en Aragón. Hubo pronunciamientos en contra de algunos de Más Madrid. En contra, pues no, en contra no, diciendo, oiga, esto tiene unos efectos que no se pueden pagar. Hagan lo que sea, pero cambien esto. Hay que decir, siempre lo hago, y hay que decirlo una vez más, esos 369 beneficiados ya no tienen vuelta atrás. Por mucho que cambien la ley, por mucho que amplíen en el Código Penal, no sé qué. Y lo que les diferencia es una obsesión que tiene Podemos. A Podemos no le gustan las sentencias judiciales, no le gusta la justicia, no le gustan los jueces, no le gustan las leyes, les gusta saltar los cielos y rodear el Congreso. Y en esa lógica, pues tampoco les gusta una condena tan severa a un agresor sexual. Debe estar en su ADN extraño, no lo sé. El caso es que de lo que quieren huir es de lo que les plantea el PSOE. Hay que recuperar el rango de penas que había antes de la aplicación de la ley, que sería bastante razonable, ¿no? No digo ampliarlas, pero mantenerlas parece que sí. Claro, ¿de qué sirve cuando eso llegue si todos están ya o en la calle o con la condena reducida? Pues de poco, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ese es un elemento de tensión que no sé si no romperá la coalición de gobierno, fíjate lo que te digo, porque supongo que cada vez son más los que susurran en la oreja de Sánchez, que tiene mucho que ganar si rompe y poco que perder si lo hace. Yo insisto una vez más, es que en el momento de redactar esta ley antepuso su pacto de gobierno y su coalición
con Podemos a las consecuencias que iba a tener precisamente la ley del sí es sí. Se lo advirtieron y él hizo caso omiso. Es que ni en su redacción ni ahora, cuando parece ser que quiere corregirla. Y quiere corregirla, pues no nos vamos a engañar, no por nosotras las mujeres, la quiere corregir por las encuestas, porque no soporta el pensar que va a bajar el número de votos por esta salvajada que ha cometido aprobando esta ley del sí es sí. Lo que tiene que hacer es pedir disculpas a las mujeres y a todos los juristas, jueces, medios de comunicación, pues que ha estado insultando durante todo este tiempo, porque parecía que es que todos éramos fachas, machistas y que no apoyamos a las mujeres, cuando en definitiva lo que estábamos era viendo las consecuencias que iba a tener esta ley del sí es sí de un gobierno que es el menos feminista de la historia de la democracia, y el Ministerio de Desigualdad, quiero dejarlo claro, no ha apoyado en absoluto a las mujeres al favorecer que se aprobara esta ley del sí es sí. Yo creo que es interesante también reseñar que Podemos, que además lo que quiere es, o lo que propone es educar a los jueces. Educar a los jueces, eso es lo que ellos quieren. Esto es comunismo de manual, claro. Esto es comunismo de libro. A ellos no les interesa la ley, salvo cuando les beneficia. Si les perjudica, no les interesa. Y si les perjudica, cambiamos a los jueces o instruimos a los jueces en qué es lo que tienen que hacer. Es decir, desde el gobierno quieren manejar los tres poderes. Eso ya. Claro, bueno, eso es ya. Entonces estamos que no nos extrañe, que no nos lleve a sorpresas. Esto es comunismo de manual. Cuando querían separarse un poquito de la palabra comunista, porque querían ser, recuerdo a Pablo Iglesias decir que querían ser como los socialdemócratas nórdicos. Los socialdemócratas nórdicos no llevan a cabo este tipo de acciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, si las llevan a cabo, reconocen que ha sido un error y ponen enmiendas para corregirlo. En este caso, no. Esto y en política, cuando uno se equivoca, tiene que corregir cuanto antes. Cuanto antes. Lo que ocurre, Xavier, es que en política no se pide perdón, se dimite. Bueno, sí, bueno, pero uno... En ese caso nos quedamos sin sillón. En política los errores se pagan dimitiendo. Un político intenta eludir ese momento. Ya sabes que dimitir no es un verbo que se conjugue mucho. Ni un nombre en el ruso. politiqués, que es el idioma de los políticos. Ahora, si es cierto, como tú decías, Alejandra, que los asesores de la señora podemita Irene Montero son francamente mejorables en el ministerio de desigualdad, como tú dices, los asesores de Sánchez no son mejores, El Sanedrín que pilota el ministro Monaguillo, Félix Bolaños, es desastroso. ¿Por qué digo eso? O porque alguien convence al presidente del gobierno que salga a decir públicamente esto lo va a arreglar la unificación de doctrinas del Tribunal Supremo. Es que no tienen a nadie a quien llamar en el Tribunal Supremo para que les diga, oiga, no se puede unificar la doctrina, hay que ir caso a caso. Eso le duró a Sánchez pues apenas un día, porque el Supremo dijo, ni hablar, no podemos unificar doctrinas en esto, que es otro tema. No, engañaron al presidente. Ya veremos a ver lo que dura en el cargo Bolaños, porque este asunto de la ley del solo sí es sí lo ha llevado de forma manifiestamente mejorable, como los asesores. Hoy estoy muy elegantón. 2.000 en total en el gobierno. Sí. Y 22 ministros. No está mal, ¿no? A ver si aprender un poquito de la gestión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Ya sabes que Sánchez tiene mala uva, los deja en la cuneta. ¿Qué decía Ábalos? ¿Se acuerdan de lo que decía Ábalos? José Luis Ábalos, el de las maletas de Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Madrid. Bueno, decía, no lo entiendo, es que me ha cesado y hemos estado hablando el fin de semana sobre los nombres para sustituir a los ministros que a mí me confesó que iba a cesar. Pero nunca me dijo que yo iba a ser uno de ellos. Eso... Sin escrúpulos. Hay que valer. Y Maxim Huertas, que ha salido ahora también hace poco. Hay que valer, sí. Hoy le ha recordado en el Senado Feijóo que se ha cargado, ha cambiado a 40 ministros. Sí, luego veremos la sesión, el cara a cara el rifirrafe continuo entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Antes que eso, hemos pasado bastante rato hablando de la decisión, la última decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le dice al juez español Pablo Llarena, le dice, oiga, de acuerdo en todo,
no le pueden denegar el auxilio a la justicia española, hecho en estas condiciones en las que ahora lo ha replanteado después de que cayera el delito de sedición. Bueno, quiero que escuchen a Puigdemont la lectura de este intrépido, pues Puigdemont, que lo retuerce todo y dice que esto es una victoria para él. Y hoy en esa sentencia se abre de forma muy explícita las opciones para defender nuestros derechos políticos y de prevenir que en Europa no se persiga a nadie por razones de pertenencia a lo que la justicia llama un grupo objetivamente identificable. Bueno, la cara de duelo de todos estos que le rodean es muy significativa. No sé si queréis hacer algún comentario a propósito de esto, o si preferís, con mi paciencia, aunar la vuestra y esperar el día en el que nos devuelvan a Puigdemont, se le pueda juzgar y Sánchez le tenga que indultar, si es que todavía tenemos a Sánchez. Bueno, vamos a abrir un aspecto nuevo de la información, y es el que tiene que ver con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Dos noticias tengo que contarles. En primer lugar, amenazaba la cuestión con quedar definitivamente zanjada esta mañana cuando un titular de un medio de comunicación decía: Feijóo deja en manos de Isabel Díaz Ayuso la decisión sobre la incorporación de Villacís. Dejar en manos de Ayuso la incorporación de Villacís, siendo que Ayuso declaraba este fin de semana: lo mejor de Ciudadanos ya me lo llevé yo, pues venía a zanjar esta cuestión. Así es que, bueno. Y luego por la tarde se ha abierto un hilo de esperanza para el posible o no ingreso de Villacís en el Partido Popular, y es que otro medio de comunicación pues añadía que, bueno, el encaje a lo mejor no tiene que ver con las listas ni a la Alcaldía de Madrid ni a la Comunidad de Madrid, sino que a lo mejor el encaje tiene que ver con la política nacional y lo realiza pues Feijóo. Ya saben que Villacís, con quien está hablando, es con Génova. No está hablando ni con Villacís ni con Almeida. ¿Cómo veis esta cuestión? ¿Tiene encaje en las listas del Partido Popular a escala nacional Begoña Villacís? Bueno, la presidenta ya lo ha dejado bastante claro, Isabel Díaz Ayuso. Es que nosotros en el 2021, la presidenta, cuando se convocaron elecciones, ya asumió e incorporó a lo mejor de Ciudadanos en su gobierno. Es más, hay numerosos directores generales, viceconsejeros, incluso una consejera que forma parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Por tanto, ya se aunó el centro-derecha en la Comunidad de Madrid en el 2021. Por tanto, ya todo el talento, como bien se ha dicho estos días, todo el talento de Ciudadanos ya está incorporado en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Otra cosa es si está habiendo conversaciones a nivel nacional, que pues hombre, yo entiendo que el presidente Feijóo está elaborando el mejor proyecto para España y pues tendrá sus conversaciones y tendrá autonomía pues para poder incorporar a quien consideren oportunos. Desde luego la Comunidad de Madrid, como bien ha declarado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, todo el talento de Ciudadanos ya está incorporado en el gobierno. Después de las elecciones del 2021 tenemos una fantástica consejera de Cultura, pues viceconsejeros, directores generales, en definitiva, la unión del centro-derecha. Diputados. Además muy preparados, muy válidos. Entendemos que toda la unión del centro-derecha aquí en la Comunidad de Madrid ya se hizo el 4 de mayo después de las elecciones del 2021. Además es que yo creo que Begoña Villacís no lo ha hecho bien. Si quería acercarse al Partido Popular, debiera haberlo hecho antes de la refundación de su propio partido, ¿no? A ver, las primarias las carga el diablo, yo lo he dicho siempre, en cualquier partido. Si tú apoyas a un candidato que pierde en las primarias, está fuera. Si no apoyas a ninguno de los dos, es muy fácil que también estés fuera, si no apuestas por un caballo ganador. Bueno, yo creo que el Partido Popular, desde 1989, que es cuando se refundó en el Partido Popular lo que era la antigua Alianza Popular, junto con una serie de partidos minoritarios, también que tenían algunos o muchos representación en España,
sentó las bases. En el Partido Popular, en mi opinión, según sus propios estatutos, y no hablo como voz autorizada, como puede ser Alejandra, por supuesto, cabe todo lo que entre en el centro hasta la derecha. Por eso es un partido de centro-derecha. Por tanto, yo tengo clarísimo que cualquier militante de Ciudadanos que se encuentre en el centro hasta la derecha cabe en el Partido Popular. Otra cosa es que guste a los dirigentes de turno del Partido Popular. En este caso puede ser Ayuso en la Comunidad de Madrid o Feijóo en ámbito nacional. Yo creo que, en mi opinión, una opinión muy humilde, tirarle la caña a dirigentes del Partido Popular que te están llamando a la puerta o simplemente abrirles la puerta, a dirigentes de Ciudadanos es positivo para el Partido Popular. Porque creo que todavía existe, no sé si 300.000, 400.000, 250.000 votantes que a Ciudadanos a nivel nacional no le van a servir para nada, van a ir directamente a la basura. Y si consigue que esa parte de votantes que todavía le quedan a Ciudadanos vayan al Partido Popular, le van a dar unos cuantos escaños, en este caso a Feijóo, no sé si a Ayuso, entiendo que a Feijóo más, porque hablamos del nivel nacional, pero creo que estos 300.000 votantes que le pueden quedar a Ciudadanos, al Partido Popular le pueden dar 10 diputados en el Congreso, por la ley DON, por lo tanto, a Ciudadanos no le dan para salir. Con 200.000 votos no sales ni con un solo representante. De hecho, Palma ha tenido más de 250.000 votos y no tiene. Bueno, no quiero irme sin hablar del Senado. ¿Por qué? Porque ha sido áspera la sesión de hoy, en la que Sánchez ha hecho el anuncio del 8% de aumento del salario mínimo interprofesional, ha acusado de un montón de cosas a Feijóo, ha rechazado que se pueda apoyar los votos del Partido Popular para la reforma de la ley del solo sí es sí, y bueno, todo menos se han dicho de todo, sobre todo Sánchez a Feijóo. Feijóo es más educado, eso sí, hoy ha perdido en algunos puntos la paciencia, recordando pues que lleva 30 años en política y ha ocupado pues más puestos de responsabilidad de los que se le conocen a Sánchez hasta llegar a la presidencia del Gobierno. ¿Cómo has visto, Alejandra, la sesión del Senado de hoy? Bueno, pues una vez más se demuestra que el proyecto de Feijóo, el proyecto del Partido Popular, es un proyecto sólido y un proyecto que es el que necesita ahora mismo España frente a un gobierno que está totalmente a la deriva. Es que lo hemos visto con la ley del sí es sí, lo vemos con la inflación que está disparada, con los precios de los alimentos que ya van a ser inasumibles para muchas familias, la gasolina, los bandazos que da en materia de política internacional. Lo hemos visto con lo de Marruecos. Ahora queremos saber cómo se encuentra el pacto antiyihadista. No quiere escuchar absolutamente nada ni a nadie que no sea su Sanedrín y lo que él considera que le conviene para seguir en la Moncloa el máximo tiempo posible. Por tanto, una nueva sesión de confrontación donde se han contrapuesto una vez más dos modelos. El de un presidente, Feijóo, que quiere una España pues sin crispación, sólida, solvente, que se puedan bajar el IVA, que se deflacte el IRPF, en definitiva, darle oportunidades a todos los españoles, y el modelo de Pedro Sánchez, que lo único que busca es la crispación y arruinarnos de todos a los españoles, como estamos viendo en estos últimos meses. Yo creo que Sánchez es conocedor de que un cara a cara en el Senado puede hacerle perder mucho más de lo que puede hacerle ganar, porque tiene más repercusión por norma general, porque Feijóo al final, como no está en el Congreso de los Diputados, pues la repercusión llega cuando hay debate en el Senado. Entonces, por eso intuyo que Pedro Sánchez embarra el debate, porque lo de hoy, en mi opinión, yo he visto unos cuantos de estos y lo de hoy ha sido matador, ha sido vamos, brutal. Se ha dedicado exclusivamente, ha dicho 4 cositas de los no pactos que no va a tener nunca con el Partido Popular, y luego se ha dedicado a hablar de la corrupción del Partido Popular, de la corrupción del Partido Popular, hablar de la mala gestión de Feijóo en Galicia,
o está muy es un nervioso. clásico, ese es un clásico. Bueno, no le ha hay... faltado arremeter contra el gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La ha tocado también, ¿eh? Sí, pero bueno, es que tiene fijación con la Comunidad de Madrid y con la forma que tenemos de vivir los madrileños. Parece que le molesta. En concreto, ahora el jueves vamos a debatir en la Asamblea de Madrid el recurso de inconstitucionalidad que va a poner el gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en contra del impuesto, dice que momentáneo, de solidaridad. Un impuesto que sin duda alguna es que invade las competencias de las propias comunidades autónomas y lo que pretende es perjudicar a Madrid, porque el modelo que se da en Madrid es un modelo de libertad, un modelo de éxito, donde están los impuestos bajos, donde existe poca burocracia. En definitiva, lo que quiere es perjudicar a Madrid. Por eso, este jueves vamos a ver qué es lo que debaten y qué piensa el Partido Socialista aquí, en la Asamblea de Madrid, y el Partido Socialista en muchos ayuntamientos que, insistimos, son discípulos de Pedro Sánchez. Bueno, estamos casi que nos vamos. Es una pena. Hoy la ex líder de Vox, Macarena Olona, ha desvelado su sueldo como abogada del Estado y se la están comiendo viva en las redes sociales, unos porque les parece que alardear de cobrar 7.850 euros netos al mes pues es un poco innecesario. Ahí lo dejo, pero le recomendaría más prudencia a la hora de este tipo de cosas en la España que sufre. Gracias a vosotros dos por vuestra presencia y por vuestras opiniones, a ustedes más por su paciencia desde sus hogares, por eso tiene premio. A continuación, después de la publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Sigue el enfrentamiento entre los socialistas y los podemitas sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. No llegan a acuerdos y siguen atrincherados en posiciones muy irreconciliables. Los de Podemos en el concepto y la preservación del concepto del consentimiento, aunque quieran decir cosas poco claras con respecto a ello. Los socialistas están en que lo que debe hacerse es una proposición de ley nueva para armar un proyecto de sustitución de la ley fiasco que, sobre todo, pone en prioridad en ello, devuelva las penas a los agresores sexuales del anterior marco legal a que se aprobase la ley de Irene Montero. El enfrentamiento más llamativo ha sido precisamente el de dos ex vicepresidentes del gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Iglesias. La primera explica que en el Consejo de Ministros ya pensaba el Ministerio de Justicia que la ley Montero iba a traer muchos problemas por esos efectos no deseados que ahora se reconocen. Iglesias ha perdido claramente los nervios y ha acusado a Carmen Calvo de desvelar las deliberaciones del Consejo de Ministros, algo que según él es gravísimo. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues PSOE y Podemos siguen sin acercar posturas sobre los cambios concretos que van a afectar a la ley. Los de Sánchez proponen agravar las penas para los casos que se produzcan con violencia, mientras que en Podemos consideran que esto supondría socavar y volver al modelo anterior que no pone el consentimiento en el centro. Guste o no guste a los morados, el PSOE quiere presentar esta proposición de ley lo antes posible. Han tardado 4 meses en reconocerlo y ahora habrá cambios en la ley sí o sí. Es evidente que hay una preocupación, que hay una alarma social, que hay que hacerse cargo también del sentir de esas víctimas. La norma estrella de Montero ha marcado la agenda del día en el Consejo de Ministros. La mejor forma de defender la ley del sí es sí es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para evitar que estos efectos se produzcan. Unos cambios que, sin embargo, la portavoz del Ejecutivo ni detalla ni se detiene en explicar. Unidas Podemos se ha mostrado indignado. La línea roja es el consentimiento. Los morados siguen sin reconocer que haya errores en el texto. Bueno, llevamos trabajando desde el primer minuto, como saben, en evitar la aplicación incorrecta por parte de una minoría de jueces de la ley solo sí es sí. No les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Hay mucha gente deseando que Podemos salga del gobierno, pero vamos a estar aquí. Lo que proponen los socialistas a partir de el informe elaborado por Justicia es volver a las penas anteriores a la reforma del Código Penal. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, insiste en que se depuren responsabilidades. Sigue negándose a cesar a la ministra máxima responsable de esta ley. Y ayer Carmen Calvo reconoció que
que en el Consejo de Ministros eran perfectamente conocedores del efecto que iba a tener esta ley. El caso es que todos en el Consejo dieron su visto bueno al texto legal y ahora la portavoz de los socialistas y ministra de Educación, Pilar Alegría, se escuda. Bueno, le quiero decir que tras el amplísimo debate que esta ley tuvo, le puedo asegurar, ningún poder de las que trabajó esta ley esperaba estos efectos. Hasta los socios de Sánchez de legislatura reconocen ahora que hay que realizar cambios en el texto. Compromís apoyaremos evidentemente la rectificación. Habría que hacer una reflexión y es una ley que ha tenido algunos resultados no deseados, que nadie quería, que requieren modificaciones técnicas. La cuestión escama, aunque en el equipo de Sánchez no contempla por el momento que esto pueda suponer una nueva ruptura del gobierno. Desatado está el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha acudido casi al rescate de Irene Montero, su pareja, y que acusa a Pedro Sánchez de arrogante y de ir en contra del espíritu de la ley que aprobó el ministerio de Irene Montero. Ha llegado a decir que si a Pedro Sánchez se le ocurre pactar la ley del solo sí es sí con el Partido Popular, lo pagará. Al Partido Socialista esta ley le gustaba, a Pedro Sánchez esta ley le gustaba y lo dijo públicamente. Lo que ha habido es presión mediática por parte de la derecha mediática y plantear a tu socio de gobierno que o aceptas lo que digo yo, que es acabar con la ley solo sí es sí, que es traicionar a todas esas mujeres que se manifestaron, o lo pacto con el PP, pues buena suerte. Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará. Bueno, y en esta misma tertulia radiofónica estaba ayer también Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, cuando se redactó la polémica ley. Calvo asegura que tanto ella como el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se opusieron a los cambios impulsados por Podemos, pero que quisieron respetar la autonomía de la ministra de Igualdad. Se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo: mi ley es esta. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera. Y finalmente, y tú has estado en Consejo de Ministros, yo he estado muchos años en Consejo de Ministros, hay un último minuto y un último momento en el que se dice: si el ministro o la ministra tira para adelante con su proyecto porque cree en ello, y se hizo respeto de esta situación. Pues parece que Iglesias salió de la tertulia enfurecido y al llegar a casa se le ocurrió escribir un tuit que evidencia un estado de crisis entre las dos formaciones. Iglesias escribió que cuando Calvo sugiere que el Ministerio de Justicia, que era coproponente de la ley, no estaba o no estaría, dice él, de acuerdo con la ley, más allá de que es delito revelar deliberaciones del Consejo de Ministros, lo que se hace es acusar, en este caso Calvo, al Ministerio de Justicia de prevaricar. Es muy grave. Y así está este martes el contador de agresores sexuales beneficiados por la ley Montero. 340 condenas han sido revisadas desde el mes de octubre y 29 delincuentes se han quedado en libertad en los últimos 3 meses. Uno de los casos más sangrantes de hoy ha tenido lugar en Coruña. Se trata de un varón que durante años maltrató a su pareja y violó incluso a la hija de esta después de amenazarla con un cuchillo. La audiencia de Coruña ha rebajado ahora su pena de 18 a 13 años, nada más y nada menos que 5. En 2031 este hombre podrá ya salir a la calle. Yo me pregunto qué es hoy Podemos en términos electorales. Pues parece que bien poca cosa. Entonces, ¿por qué le tiembla tanto el pulso a Sánchez y permite una sangría de votos socialistas por los agresores sexuales, violadores y pederastas que se han beneficiado por una ley que es un desastre y que han hecho los socios de coalición, los de Podemos? Y que, como hoy reconocía Carmen Calvo, pues los socialistas tragaron porque era la niña bonita de la ministra Irene Montero, aun a sabiendas de que traería problemas en el futuro. Es mentira que las dificultades entre Podemos y PSOE se centren en el concepto del consentimiento. Las dificultades están en que Podemos no quiere dar ni un solo paso atrás, y sin darlo es muy difícil que cambie el desaguisado provocado por la polémica ley. Ahora bien, olvídense ustedes, aquí no habrá ruptura, es todo pose de un lado y del otro. Ni siquiera va a haber dimisiones, aunque algunos las merezcan. Pero es verdad que Sánchez habrá perdido una gran ocasión para romper con la
con la causa justa de su lado, con Unidas Podemos, que electoralmente se está enfrentando al vacío. Sánchez tiene el apoyo de Feijóo y no lo quiere, y se lo reprocha encima al líder del Partido Popular en el Senado. La cuestión es que tiene más a ganar si deshace el entuerto que si espera que la decisión la tomen los ciudadanos con su voto y acaben costándole electoralmente lo que ni siquiera tiene. Bueno, y en medio de esta polémica, hoy se ha producido un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. El líder del PP ha acusado al presidente de cambiar su postura respecto a la ley únicamente por motivos electorales y le ha espetado que pasará la historia por su nula contribución al feminismo. El jefe del Ejecutivo, por su parte, ha hablado de un plan oculto de los empresarios para debilitar todo lo público y ha aprovechado para anunciar una nueva subida del SMI. Sánchez no ha tenido freno y 3 minutos le han bastado para atacar a la oposición. Contribuiría a reducir, en fin, la carga de los problemas políticos, una lectura completa y no ventajista de la Constitución, y por eso aprovecho nuevamente para solicitar al principal partido de la oposición que vuelva al consenso constitucional, que facilite la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El presidente se ha felicitado por los buenos datos económicos. España está sorteando la crisis mejor que los países de nuestro entorno, mejor de lo que pronosticaron los profetas del Apocalipsis, que no confiaron en las fortalezas de nuestro país. Mientras no ha cesado en sus críticas a la colaboración público-privada de las instituciones. ¿De qué le sirve a una persona que se le bajen 44 euros mensuales los impuestos si luego tiene que gastarse 2.500 euros en un seguro privado, en una guardería para su hijo o en una residencia para su madre? Dirán que estamos haciendo un discurso antiempresarial, pero nada tenemos contra los hospitales, ni contra los colegios, ni contra las residencias privadas, señorías. Pero lo que no vamos a permitir es que exista una sanidad para pobres y otra para todos los demás. Su ataque a la que dice mala gestión de las comunidades autónomas de los servicios públicos ha tenido su defensa por parte de Feijóo. Y acabo de escuchar la más grave crítica al estado del bienestar. Acaba usted en esta Cámara de deslegitimar el Estado autonómico y la gestión en sanidad, en educación y en servicios sociales que hacen las comunidades autónomas de España. El líder del PP no ha escatimado en echarle en cara las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y le voy a decir lo que yo haría si fuese y tuviese la responsabilidad de presidir el gobierno. Le propongo 3 prioridades. La primera, rectificar inmediatamente la ley del solo sí es sí. Ni tampoco los ataques de sus ministros a grandes empresas del país. La señora Belarra el otro día insultó gravemente a un distribuidor de alimentos. El señor Planas la corrigió. Y yo digo, ¿y por qué el señor Planas tiene que corregir a la señora Belarra? Si el primero que insulta a los empresarios es usted. No lo entiendo realmente. El líder del PP ha aprovechado además para instar al Ejecutivo a que informe en el Congreso sobre la manera en la que va a participar España en la guerra de Ucrania. Sánchez, que ha rechazado de lleno sus propuestas, también ha negado su mano tendida a grandes pactos de Estado para la nación. El Tribunal Europeo de Justicia ha fallado hoy que no se pueden denegar las peticiones de auxilio de un juzgado de un país miembro si no existen deficiencias sistémicas o generalizadas, como es el caso de las peticiones que ha realizado el juez Pablo Llarena de España, aunque le da cierto margen a los huidos del 1 de octubre para que se realicen algunas comprobaciones. Hoy lo anunciaba el presidente de ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Koen Laemarsh, que daba la razón al juez Llarena y que acerca con ello a la justicia española tanto a Carles Puigdemont como al resto de los huidos por el 1 de octubre. Una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en un motivo de no ejecución que no se derive de la decisión marco, sino del derecho del Estado miembro de ejecución exclusivamente. Bueno, los independentistas han intentado darle la vuelta a esta sentencia europea. Puigdemont se agarra al único resquicio que deja el fallo para denegar una extradición que afecta a un colectivo objetivable de personas. Según estas tesis independentistas, al tratarse de una minoría de exiliados, Puigdemont y compañía encajarían en esta excepción. Y hoy en esa sentencia se abre de forma muy explícita las opciones para defender nuestros derechos políticos y de prevenir que en Europa no se persiga a nadie
por razones de pertenencia a lo que la justicia llama un grupo objetivamente identificable. Bueno, lo cierto es que la sentencia de hoy deja fuera de juego las razones a las que se acogía Puigdemont para frenar su entrega a España. Superada esta barrera, el líder independentista le queda la baza de la inmunidad que el Tribunal General de la Unión Europea le mantiene de forma provisional tanto a él como a Toni Comín y a Clara Ponsatí. Está previsto que hasta el mes de marzo como mínimo no haya sentencia sobre este asunto. El juez Llarena va a esperar para emitir hasta entonces una nueva euroorden. Este no es el caso de Lluís Puig, que como carece de la protección de la Eurocámara ya puede ser extraditado a España. Pedro Sánchez tiene una manera muy particular de combatir la inflación. No quiere rebajar el IVA de los alimentos básicos, carne, pescado o conservas, como le reclama Feijóo. Su manera de combatir la inflación, lo dice y lo argumenta claramente, es subir el salario mínimo interprofesional. Sánchez ha anunciado hoy el aumento del 8% en la sesión del Senado durante este año. Eso elevará el salario mínimo a 1.080 euros por mes y hemos querido analizar para ustedes los aumentos del salario mínimo interprofesional que ha protagonizado los gobiernos de Sánchez. Los españoles cobran más, pero son mucho más pobres, al menos así lo perciben y eso dicen los datos. Aunque el salario mínimo interprofesional entre 2012 y 2022 haya pasado de los 641 a los 1.000 euros, incrementándose en más de un 54%, un aumento muy superior a nuestros vecinos franceses o belgas o similar al de los portugueses, suponiendo un fuerte incremento desde que Pedro Sánchez está en el poder y solo entre 2019 y el pasado 2022 creciendo en más de un 33%, lo cierto es que los españoles sienten que han perdido poder adquisitivo y sus previsiones para este año no son mucho mejores. Según el último Eurobarómetro publicado por el Parlamento Europeo, un 54% de la población española afirma que su calidad de vida ya ha empeorado. La cifra aumenta hasta el 69% cuando se trata de insatisfacción con las medidas aprobadas por el Gobierno central contra la inflación. Además, hasta el 90% teme que su calidad de vida empeore durante este 2023 por el aumento de precios. Una sensación comprensible dado que los salarios solo en el último año se han dejado casi 6 puntos de diferencia con la inflación y que según el último AROPE, el indicador de la población en riesgo de pobreza y exclusión del 2022 respecto del año anterior, más de 13 millones de españoles sobreviven y casi 5 lo hacen en pobreza severa. En la reunión de esta mañana entre Trabajo y los sindicatos, la gran ausente ha sido la patronal de empresarios. Según su presidente, Antonio Garamendi, el Ejecutivo no consideró formalmente su propuesta para subir el salario mínimo. Ir a una mesa donde no sabemos qué se nos va a decir y lo que igual solo se quiere es la foto, pues sinceramente pues el gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y por tanto, bueno, pues ya está, nadie está diciendo que no suba el salario mínimo, de hecho hemos dado una cifra, pero hemos dicho también dos temas muy importantes, que no solo la cifra, es decir, qué pasa con el campo, qué pasa con el campo en España, qué pasa con los agricultores que están asfixiados y no se nos da respuesta. La incorporación al Partido Popular de la vicealcaldesa de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, sigue estando abierta, aunque cada vez tiene menos posibilidades. Hoy amanecía con la idea que flotaba en el ambiente de que Núñez Feijóo había dejado en manos de Isabel Díaz Ayuso y de Almeida la incorporación de Villacís a las listas en Madrid de Begoña Villacís, las listas del PP, naturalmente. Y luego, al transcurrir de la tarde, y visto que eso dejaba la puerta claramente cerrada, se abre otra posibilidad, y es que parece que Villacís está negociando su incorporación con Génova, le pudieran buscar un hueco en las listas nacionales del Partido Popular. Y mañana Sánchez y Mohamed VI escenificarán el giro en las relaciones entre España y Marruecos en la cumbre bilateral que acoge Rabat. El encuentro, al que van a asistir una decena de ministros españoles, se produce tras conocerse las presiones al Gobierno de España para tapar la corrupción alauí. Miércoles y jueves, 2 días grandes para Sánchez, o así es como lo vende él, y es que se celebra la primera reunión de alto nivel con Marruecos desde 2015. El Ejecutivo califica esta cita de histórica, pero un Ejecutivo que no estará al completo. Junto a Sánchez y Álvarez viajarán los ministros de Economía, Transición Ecológica, Justicia, Interior, Transportes, Educación, Industria, Inclusión, Agricultura y Ciencia.
Sin embargo, habrá plantón de Unidas Podemos en señal de protesta. De hecho, la polémica respecto a esta cumbre no acaba aquí, porque Pedro Sánchez no sabrá hasta última hora si el rey Mohamed VI le recibirá o no en Palacio. No es de extrañar que el presidente le dé importancia a esta cumbre, ya que todos sus socios del gobierno se opusieron a la entrega del Sáhara a Marruecos, una postura que Sánchez va a tratar de cambiar con la firma de hasta una veintena de acuerdos con el país vecino. Y es que ambos países firmarán un nuevo protocolo para facilitar inversiones españolas en Marruecos, un acuerdo para que hasta 80 colegios marroquíes cursen asignaturas en español, cooperación en la lucha contra el terrorismo y, aquí es donde viene la sorpresa, la apertura de aduanas comerciales con Ceuta y Melilla. Las de Melilla se reabren después de 5 años, pero las de Ceuta no habían existido nunca. La declaración conjunta ya ha sido calificada por la delegación española como un acuerdo de una profundidad y calado sin precedentes. Sin embargo, ya nadie cree la palabra de Sánchez y mucho menos en que quiera lo mejor para España. La magistrada del Alto Tribunal del Constitucional, Concha Espejel, se va a abstener de la discusión y votación del recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto planteada por el gobierno Zapatero hace ya muchísimos años. ¿Por qué plantea esta decisión Espejel, que puede producir un problema de constituir el propio pleno de falta de quórum? Espejel dice que, como fue vocal del Consejo General del Poder Judicial con la llamada Ley Aído, eso afectaría a su deber de imparcialidad. Y en página internacional, Polonia y Reino Unido se suman a Estados Unidos y descartan enviar cazas a Ucrania. Los aviones de combate occidentales no volarán, de momento, sobre cielo ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechaza completamente enviar cazas al país. Tampoco lo hará el gobierno de Reino Unido, que lo ha descartado al considerarlo poco práctico. Unas declaraciones que llegan después de que el ministro de Defensa de Ucrania reconociera que los aviones de combate occidentales son el siguiente punto en su lista de deseos. Después de semanas de insistencia, Ucrania lograba la semana pasada que varios países europeos se unieran al plan de enviar tanques Leopard al país. Un plan al que también se sumó Estados Unidos, que confirmó el envío de 31 tanques Abrams en el momento más crítico de la guerra. Pero Zelensky no se queda conforme, quiere más ayuda y tiene todas sus intenciones puestas en estos aviones de combate. En Europa hay algún que otro país dispuesto a ofrecer esa ayuda. De momento únicamente Francia, Polonia o Países Bajos lo están valorando. Por su parte, el ministro de Exteriores estadounidense le ha pedido a su homólogo ruso que retire las tropas de Ucrania y pongan fin a la guerra, algo que de momento parece estar lejos de suceder. Ucrania espera recibir en las próximas semanas entre 120 y 140 tanques en la primera oleada de envíos, pero mientras tanto la invasión continúa. 3 jóvenes estudiantes de la Universidad de Huelva han perdido la vida después de un incendio en su domicilio por culpa de un brasero. 3 jóvenes de entre 20 y 21 años han fallecido este martes y varias personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo tras el incendio registrado en una vivienda de estudiantes en Huelva. Cuando me asomé por el balcón, la llama, una llama inmensa que había, llegaba casi a medio de la calle, la llama que salía del balcón. Impresionante, impresionante. Empecé a escuchar gritos, empezó el humo para arriba del hueco patio y ya no sabía si salía al balcón, no sabía qué hacer, cómo actuar. Dios mío, cuando vi la llama, ¿qué estará pasando de allí? Lo que estarán pasando los pobres. Al suceso, que se ha producido sobre las 8 menos cuarto de la mañana, han acudido los bomberos, que han extinguido el fuego y han rescatado del interior de la vivienda 3 personas que estaban atrapadas y que posteriormente han fallecido a su llegada al hospital. El Ayuntamiento de Huelva ha decretado 3 días de luto oficial. Estamos en la ciudad de Huelva profundamente consternados por un suceso como el incendio en una vivienda que estaban ocupando un grupo de jóvenes que parece ser que habían estado celebrando pues el fin de los exámenes del trimestre y ha acabado en una tragedia que es muy difícil de asimilar y de asumir. Durante las labores de extinción del fuego, los servicios operativos han desalojado el edificio entero y han solicitado la revisión del bloque por parte de un técnico municipal. Europa se enfrenta a un problema de desabastecimiento de ciertos medicamentos en farmacias. Aumenta la escasez de medicamentos en la Unión Europea.
Las farmacias españolas detectan cada semana fallos en el suministro de medicamentos. El año pasado fueron 403 los que tuvieron dificultades para ser distribuidos, concretamente un 150% más que en 2021. Unas cifras peores incluso que en los años de pandemia. En 2020 el promedio semanal de falta de medicamentos era de 41 y en 2021 de 28. ¿Pero qué tipo de medicamentos son los que faltan en las farmacias? Pues bien, destacan sobre todo los destinados al sistema nervioso con un 20% y al sistema cardiovascular con un 19% de medicamentos afectados. Pero el ejemplo más evidente de falta de suministro ha sido la amoxicilina pediátrica, utilizada para tratar muchas infecciones en niños. Una falta de stock tan grande que ha obligado a los padres a utilizar la medicación adulta pero con menos dosis para los niños. También es especialmente llamativo el desabastecimiento de los antidiabéticos análogos del GLP-1, que tienen efecto de pérdida de peso. Pero a pesar de esta complicada situación, el presidente de los farmacéuticos ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Ha asegurado que 9 de cada 10 medicamentos se pueden sustituir. Es únicamente el 10% los que no tienen alternativa. Y para combatir esta falta de medicamentos, los farmacéuticos lanzan PharmaHelp. El objetivo es conectar a las farmacias y ayudar al paciente a localizar un medicamento en otra farmacia cercana cuando no se dispone del mismo. Una iniciativa para que los ciudadanos puedan continuar con su tratamiento sin ningún problema. En la actualidad, PharmaHelp cuenta ya con 5.700 farmacias conectadas y ha permitido localizar más de 3.000 medicamentos al mes. Y el Papa Francisco ha aterrizado esta tarde en el Congo, en la que es su quinta visita al continente africano. El pontífice visitará también Sudán del Sur en un viaje de 6 días que busca llamar la atención internacional de 2 de los países con más violencia de África. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con el Toro Televisión. Les dejamos ahora en la compañía de Sandro Meco con En Dos Continentes y volvemos mañana con todas las noticias aquí a las 9. Hasta mañana.